Hola, mi nombre es Sujei Velasco, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Logística y la materia de Estadística Inferencial 1 que imparte el profesor Juan Morales. Estaremos viendo algunos conceptos y ejercicios de la unidad número 3 y todos los subtemas están basados en el libro de Estadística de Mario Triola, en su 11ª edición. El primer ejercicio del capítulo 5, subtema 5.2, variables aleatorias, es sobre identificación de distribuciones de probabilidad. Aquí dice que hay que identificar si se trata o no de una distribución de probabilidad. Si es así, hay que calcular su media. En caso de que no se describa una distribución de probabilidad, nos solicita identificar los requisitos que no se satisfacen. El número 10, el ejercicio 10 es sobre color de ojos. Dice, se seleccionan al azar grupos de 5 bebés. En cada grupo, la variable aleatoria X es el número de bebés con ojos verdes. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita en Indiana University. El símbolo 0 positivo denota un valor de probabilidad positivo que es muy pequeño. Aquí está a la tabla con los valores. Para X le corresponde una probabilidad. Haciendo la sumatoria de estos valores, son estos que están aquí. Haciendo la sumatoria, tenemos que el resultado es 1.0001 y aquí nos dice en los requisitos que los valores, bueno, la suma de todas las probabilidades debe de ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque pueden ser el resultado de errores de redondeo. Entonces, para este caso es aceptable si tenemos una distribución de probabilidad. Y vamos a calcular la media. Aquí están las fórmulas que nos proporciona el libro que les mencioné. Para la media es la sumatoria de X por la probabilidad de X. Entonces, esto lo hice aquí en una tableta de Excel para irnos más rápido y no estar con la calculadora. Aquí están capturados los valores y aquí está la fórmula para cada renglón. Entonces, la sumatoria de esta columna nos da este valor, que es la media que tenemos aquí como resultado. Para el siguiente ejercicio es el número 18, entrevistas de trabajo. Con base en información de MRI Network, algunos solicitantes de empleo deben tener varias entrevistas antes de que se tome una decisión. El número de entrevistas requeridas y sus probabilidades correspondientes son. Aquí nos da los valores para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, todas las probabilidades. El inciso A nos dice la información proporcionada describe una descripción de probabilidad y la respuesta es que sí. Nuevamente, aquí se capturaron los datos y vemos
tenemos que la sumatoria es 0.99. Ok, y suponiendo que la información proporcionada nos vuelve a pedir calcular la media, utilizamos la misma fórmula, mismo método. Aquí está, cada renglón está formulado y los resultados, bueno, el resultado es, la sumatoria son 2.85 y nos pregunta por último, ¿será inusual que se tome una decisión después de una sola entrevista? No, ¿por qué? Pues porque la probabilidad es mayor a 0.05. La probabilidad de 1 es 0.09. Siguiente, discriminación por género. The Electronic Company contrató a 8 empleados de un grupo grande de solicitantes con el mismo número de hombres y mujeres. Si la contratación se realiza sin importar el sexo de los candidatos, el número de mujeres contratadas y sus probabilidades correspondientes son las siguientes. Igual nos vuelve a arrojar valores de probabilidad para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 8. Y nos pregunta que si la información proporcionada describe una probabilidad. Nuevamente se capturaron todos los valores y aquí está el resultado. Es 0.999, lo que es aceptable. Cumple con el requisito y nos pide nuevamente calcular la media, que se hizo de la misma manera con la fórmula y nos arrojó 3.996. Y nos pregunta por último, bueno, nos indica si el grupo más reciente de 8 empleados recién contratados no incluye mujeres, parecería que hubo discriminación por género. No, explique por qué. Pues porque las probabilidades para las mujeres son bajas, de acuerdo a esta tablita. En el mismo capítulo, en subtema 5.3, distribuciones de probabilidad binomial, el ejercicio 31 es sobre el color de ojos. En Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Suni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule la probabilidad de que al menos 12 tengan ojos cafés. Aquí tengo el resultado y vamos a ver cómo lo obtuve en Minitab. Ok, en Minitab nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Elegimos el último recuadro, ver probabilidad, aceptamos. Elegimos de este listado en la opción que está seleccionada aquí, binomial. En el número de ensayos tenemos que son 14 personas. La probabilidad del evento es 0.40 y en la pestaña de área sombreada elegimos valor X y le vamos a dar 12 porque de los 14 necesitamos que al menos 12
tengan los ojos color café. Dejamos aquí seleccionado este recuadro y damos a aceptar. Aquí está el resultado que ya le agregué aquí a la presentación. Y es inusual, sí. ¿Por qué? Porque la probabilidad es baja. Es muy baja, es menor a 0.05. Vamos con el siguiente ejercicio, número 32. Calificación de crédito FICO. Los consumidores con calificaciones de crédito FICO, Fire Isaac and Company, mayores que 800, tienen un índice de delincuencia del 1%. Si el banco Jefferson Value otorga grandes préstamos a 12 personas con puntuaciones FICO mayores que 800, ¿qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Y vamos a realizar la práctica. Nuevamente Minitab, gráfica de distribución de probabilidad. Elegimos ver probabilidad binomial. En este caso son 12 personas y la probabilidad que nos da es de el 1%, 0.01, área sombreada, de que al menos uno de ellos, de esas 12 personas, una, y damos aceptar. Y la probabilidad salió de 0.9938. Vamos control E, 12, 0.001. Si sombré el lado correcto. No, de 0 a 1. ¿Cómo cambian los resultados dependiendo del lado de la cola que se elija de la gráfica? Es 0.1136. 0.1136. 5.3. Y pues parece que es alta la probabilidad y que sí debería el banco hacer planes para enfrentar estos casos de delincuencia. El siguiente es sobre genética. Se generan 10 guisantes de plantas progenitoras que tienen el par de genes para vainas verdes, amarillas, de manera que hay una probabilidad de 0.75 de que una planta individual de guisante tenga vainas verdes. Calcule la probabilidad de que entre los 10 vástagos de guisantes al menos 9 tengan vainas verdes. Nuevamente gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad binomial, y en este caso tenemos 10
La probabilidad es de 0.75. Área sombreada, valor X, le damos 9. Para este ejercicio es 9, que al menos 9. Y aquí está 0.244. El resultado es inusual obtener al menos 9 plantas. No, ¿por qué? Porque 0.244 es mayor a 0.05. Continuando con la resolución de los ejercicios, el número 40 se trata de encuestas sobre entrevistas de trabajo. En una encuesta aplicada a 150 altos ejecutivos, el 47% dijo que el error más común en una entrevista de trabajo es saber poco o nada acerca de la compañía. Si se eligen al azar 6 de esos ejecutivos encuestados sin reemplazo para hacer una encuesta de seguimiento, calcule la probabilidad de que 3 digan que el error más común en una entrevista de trabajo es saber poco o nada acerca de la compañía. Nos vamos a Minitab y elegimos calcular distribuciones de probabilidad binomial. En probabilidad, bueno, ya está seleccionado. Colocamos nuestro número de ensayos y son 6, una probabilidad de 47%. Entonces son 6, 0.47 y nos está pidiendo calcular la probabilidad de 3. Y damos a aceptar. Aquí está el resultado. Y nos dice que si el inciso A se modifica y se seleccionan al azar 9 individuos encuestados sin reemplazo, explicar por qué la fórmula de probabilidad binomial no puede utilizarse. Vamos a consultar el libro. Ok, entonces ya consultando nuestro libro, lo que nos dice es que la fórmula de probabilidad binomial es una combinación de la regla de la multiplicación de probabilidad y la regla de conteo para el número de acomodos de n elementos, cuando x de ellos son idénticos entre sí y los otros n diferentes de x son idénticos entre sí. Entonces, el inciso B respondemos que no se satisface el requisito de independencia para la fórmula de probabilidad binomial. Del capítulo 5, ejercicio 7, cálculo de media, desviación estándar y valores poco comunes. Suponga que un procedimiento produce una distribución binomial con n ensayos y que la probabilidad de éxito de un ensayo es P. Utilice los valores de n y p dados para calcular la media y la desviación estándar. Además, use la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor mínimo común, que es igual a la media menos 2 desviaciones estándar
y el valor máximo común, que es la media más 2 desviaciones estándar. Ejercicio 7, prueba de fármaco. En un análisis de la prueba para el consumo de marihuana se someten a prueba a 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es 0.48, de modo que N 300 y P 0.48. Estos dos valores lo vamos a multiplicar N por P para obtener la media, que es igual a 144. La desviación estándar es igual a N por P por Q. En este caso Q es 0.52 porque es 1 menos 0.48. Nos da como resultado 74.88. A ese resultado le sacamos la raíz cuadrada y así obtenemos la desviación estándar, que nos dio 8.653 y redondeándolo nos queda 8.7. 8.7 por 2 es igual a 17.4. 144 menos 17.4 nos da 126.6, que es el valor mínimo. Y 144 más 17.4 nos da como resultado 161.4, que es así como obtenemos el valor máximo de acuerdo a las fórmulas. Siguiente es antigüedad laboral número 15. Este ejercicio dice: un encabezado de USA Today afirma que la mayoría de la gente permanece en su primer empleo menos de 2 años. El encabezado se basa en una encuesta realizada por Experience.com a 320 graduados universitarios. De los individuos encuestados, el 78% permaneció en su primer trabajo de tiempo completo menos de 2 años. Entonces, el inciso A dice: suponiendo que el verdadero porcentaje de graduados que permanecen en su primer empleo menos de 2 años es del 50%, calcule la media y la desviación estándar para el número de esos graduados en grupos de 320. Entonces son 320, que es N por P, punto 50, y tenemos la mediana, que son 160. Y para la desviación estándar, perdón, no era la mediana, es el término correcto es la media. Para la desviación estándar, entonces es N por P por Q. Sí, número de éxitos y fracasos es igual. Punto 50 por 320 por punto 50. 80. La raíz cuadrada de 80 es 8.9, la desviación estándar. 8.9 por 2, 17.8. 160 menos 17.8 nos da 142.2, que es el valor mínimo. Y 160 más 17.8 nos da 177.8. Ok, así tuvimos el resultado
del inciso B. Ese es el rango de valores de 142.2 a 177.8. Y el C nos dice, calcule el número real de graduados encuestados que permanecieron en su primer empleo. Utilice el rango de valores del inciso B para determinar si este número es inusual. El resultado sugiere que el encabezado está justificado. Aquí, como nos está pidiendo el número real, vamos a utilizar el porcentaje del 78%. 320 por .78 nos arroja 249.6 y los redondeamos nos da 250. El número real de graduados es 250. Y el resultado sugiere que el encabezado no está justificado. Aquí dice que la mayoría de gente permanece en su primer empleo. De 320, pues 250. Entonces, el encabezado es correcto, sí está justificado. Porque ¿qué dice? El inciso de la siguiente afirmación se planteó como parte de la descripción de los métodos de encuesta utilizados. Los exalumnos que eligieron recibir comunicados de Experience fueron invitados a participar en la encuesta en línea y 320 completaron la encuesta. Bueno, como los participantes fueron exalumnos, podría ser cuestionable estos resultados. Continuamos con el capítulo 5, subtema 5.5, distribuciones de probabilidad de Poisson. Nos dice que la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. Ejercicio número 9, muertes por vehículos automotores. El condado Dutnech de Nueva York ha registrado una media de 35.4 muertes por vehículos automotores cada año y nos pide calcular la media del número de muertes por día. Si dice que la media es 35.4 muertes por año, entonces son 35.4 entre 365 es igual a 0.0969. Si lo redondeamos es 0.0970. Y nos dice, calcule la probabilidad de que en un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos automotores. La respuesta es 0.00141. El inciso C nos dice, es inusual que haya más de 2 muertes por vehículos automotores el mismo día. Y la respuesta aquí es que así, porque la probabilidad es muy baja, es menor a 0.05.
Ok, el ejercicio número 15 sobre el mismo subtema nos dice seguro de vida. La compañía de seguros de vida Fidelity cobra $226 por una póliza de seguro de vida de 50,000 a una mujer de 50 años de edad. La probabilidad de que una mujer como esta sobreviva durante un año es 0.9968, según datos del US Department of Health and Human Services. Suponga que la compañía vende 700 de estas pólizas a mujeres de 50 años de edad, de manera que recauda 158,200 en pagos por pólizas. La compañía obtendrá una utilidad menos de las cuatro, si menos de 4 de las 700 mujeres mueren durante el año. ¿Cuál es la media del número de muertes en grupos de este tipo de 700 mujeres? Am, aquí nos está dando la probabilidad. Entonces vamos a sacar .9968. Esto es de que una mujer como ella sobreviva, y acá nos está preguntando lo contrario, la media del número de muertes. Entonces por eso restamos esa probabilidad a 1 y nos da 0.0032 por, por 700, y ya nos arroja el dato 2.24 es la media. El inciso B nos pide calcular la probabilidad de que la compañía obtenga una utilidad de 700 pólizas. De las 700 pólizas, la respuesta es 0.811. Y la probabilidad es lo suficientemente alta para que la compañía esté casi segura de obtener una utilidad. No, la probabilidad de ganancia es alta, pero no, no como para asegurar. Para el ejercicio número 7 del subtema 6.2, distribución normal estándar, nos dice distribución uniforme continua. En los ejercicios 5 a 8, remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura 6-2. Suponga que se selecciona al azar un nivel de voltaje entre 123 y 125 volts y calcule la probabilidad de seleccionar el nivel de voltaje indicado.
El nivel de voltaje indicado está entre 123.2 y 124.7 volts. En nuestro libro viene indicada la figura 6.2 más. No se muestra en realidad alguna imagen, pero por lo que menciona aquí, dice que es una gráfica de una distribución de probabilidad. Ah, y aquí entre los requisitos menciona un área total bajo la curva que debe ser igual a 1. Cada punto de la curva debe tener una altura vertical igual a 0 mayor que 0. Es decir, la curva no puede estar por debajo del eje X. Aquí mismo en el libro nos indica la respuesta que es 0.75%. Entonces, si tratamos de visualizar entre este rango estos valores y menciona una gráfica con un área curva, supongamos que hay una campana de Gauss. Entonces, estos datos se van a concentrar mayormente en el centro, en el centro y con los valores más altos, por ello la probabilidad de 0.75%. El ejercicio número 10 del capítulo 6, subtema 6.2, distribución normal estándar. En los ejercicios 9 a 12 calcule el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Tenemos aquí Minitab y cómo lo obtuvimos en gráfica de distribución de probabilidad. Elegimos ver probabilidad y en distribución elegimos normal. Ya nos está dando el ejercicio una media de 0 y una desviación estándar de 1 y nos da un valor para z de menos 0.75. En el área sombreada capturamos ese valor como x menos 0.75 y damos a aceptar. De esta forma obtenemos la gráfica, que es la misma, y la región sombreada es 0.7734. Para el ejercicio 14 del mismo capítulo, distribución normal estándar. Calcule la puntuación Z indicada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Vamos a irnos a Minitab. Aquí está la gráfica. En gráfica de distribución de probabilidad. Elegimos ver probabilidad. En distribución dejamos normal, la media con 0 y la desviación estándar de 1. En el área sombreada elegimos en valor X, dar el valor que nos está dando la gráfica. Y con la derecha damos a aceptar. Así es como nos queda.
Ahora en el ejercicio número 21 del capítulo 6 sobre aplicaciones de las distribuciones normales, nos dice que utilicemos la información según datos de la National Health Survey. La estatura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Vamos a abrir Minitab y en gráfica, distribución de gráfica, vamos a elegir, a ver, nuevamente, gráfica de distribución de probabilidad. Elegimos ver probabilidad y dejamos distribución normal. Vamos a capturar la media que nos da el ejercicio, es de 69 con una desviación estándar de 2.8. En el área sombreada vamos a capturar la probabilidad de 0.05 porque el ejercicio no nos especifica una y esta es la más común. Para valor X vamos a capturar 72 y elegir la cola izquierda, pues necesitamos el porcentaje de los adultos que miden menos de 72 pulgadas y vamos a aceptar en los hombres. Ok, nos dio 0.8580 o en porcentaje 85.80%. Para el inciso B vamos a realizar la misma práctica pero con los datos que nos dan para las mujeres, que ellas tienen una media de 63.6 pulgadas con una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Y de igual manera nos pide qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse. Aquí simplemente damos control E para abrir la ventana y vamos a cambiar los datos. 63.6 y la desviación estándar es de 2.5. Área sombreada queda igual y también necesitamos la cola izquierda y nos arroja 0.99, perdón, 96 o 99.96%. El inciso C nos pregunta si el diseño de una puerta con altura de 72 pulgadas parece ser adecuado. Mi respuesta es que sí, puesto que el porcentaje de los hombres que pueden pasar sin tener que agacharse es 85.80%, el porcentaje de los hombres adultos que sí tendrían que agacharse es relativamente bajo, además considerando las otras implicaciones que lleva a cambiar un diseño. Entonces nos pide contestar también el inciso D. ¿Qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? La respuesta es 74.8 pulgadas. Para el ejercicio número 27, pesos al nacer. En Noruega, los pesos al nacer se distribuyen de manera normal con una media de 3.570 gramos y una desviación estándar de 500. Si el hospital en Oslo
exige la aplicación de un tratamiento especial para los bebés recién nacidos que pesen menos de 2.700 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de bebés recién nacidos que requerirán de un tratamiento especial? Aquí nuevamente nos apoyamos de Minitab y dice que la media son 3.570 y la desviación estándar son de 500 gramos, si mal no recuerdo. Ok, y nos pide que comparemos contra 2.700. Damos a aceptar. 0.04093 o 4.09% es la respuesta que tenemos. Y dice que el inciso B, si las autoridades del hospital planean exigir un tratamiento especial para el 3% de los bebés recién nacidos con menor peso. ¿Qué peso al nacer separa a los bebés que requieren tratamiento especial de los que no lo necesitan? La respuesta es 2.630 gramos. El inciso C, ¿por qué no sería práctico si el hospital simplemente estableciera que los bebés necesitan tratamiento especial si forman parte del 3% con menor peso al nacer? Pues no habría manera de saber si un bebé forma parte de ese porcentaje hasta que todos los bebés hayan nacido. Y pues se podría negar atención a un bebé que lo necesite realmente. Para el ejercicio número 31 del capítulo 6 sobre distribuciones normales, dice duración de embarazos. La duración de los embarazos se distribuye normalmente con una media de 268 días y una desviación estándar de 15 días. Inciso A. Un uso clásico de la distribución normal está inspirado por una carta dirigida a Dear Abby, en la que una mujer afirmaba haber dado a luz 308 días después de una breve visita de su esposo, quien trabajaba en la marina. A partir de esta información calculé la probabilidad de que un embarazo dure 308 días o más, que sugiere el resultado. Aquí tengo el resultado, vamos a ver cómo obtenerlo en Minitab. En gráfica de distribución de probabilidad, elegimos ver probabilidad y colocamos los datos que nos da media de 268 con una desviación estándar de 15. El área empleada, el valor que necesitamos es de 308 y dice que son 308 días o más, por lo tanto vamos a elegir la cola derecha y damos a aceptar. Y ahí está, por eso nos arrojó ese dato, 0.0038. La probabilidad es baja, entonces pues se podría decir que es un evento inusual o muy raro. Entonces, el inciso B,
Dice, si estipulamos que un bebé es prematuro cuando la duración del embarazo se encuentra en el 4% inferior, calcule la duración que separa a los bebés prematuros de aquellos que no lo son. Nuevamente en Minitab vamos a irnos a gráfica de distribución de probabilidad. Elegimos ver probabilidad. Y en área sombreada vamos a elegir en probabilidad, nos está dando el 4%, entonces vamos a manejar 0.04. Nos está pidiendo el inferior o menor, entonces vamos a elegir la cola izquierda y damos aceptar. Y aquí está. El número de días es 241.7. Si se redondeamos es 242 días. El ejercicio número 13 del capítulo 6 sobre distribuciones muestrales y estimadores dice: presidentes asesinados, distribución muestral de la media. 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados mientras estaban en funciones. Sus edades en años en el momento de su asesinato son 56 para Lincoln, 49 para Garfield, 58 para McKinley y 46 para Kennedy. Inciso A. Suponiendo que se seleccionan al azar y con reemplazo 2 de las edades, describa las 16 muestras diferentes posibles. Inciso B. Calcule la media de cada una de las 16 muestras. Luego resuma la distribución muestral de las medias en una tabla que presente la distribución de probabilidad. C. Compare la media poblacional con la media de las medias muestrales. Y D. Las medias muestrales coinciden con el valor de la media poblacional. En general, las medias muestrales son buenos estimadores de las medias poblacionales. ¿Y por qué? Aquí está a las 16 diferentes probabilidades, 16 muestras diferentes posibles. Aquí son todas estas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 2, 16. Para el inciso B nos pide una tabla que presente la distribución de probabilidad. Perdón, ahí está. Para el inciso C, la media de la población es 52.25 y la media de las medias muestrales también es 52.25. Que nos pedía comparar. Y el inciso D, la respuesta es que las medias muestrales coinciden con la media poblacional. Las medias muestrales son buenos estimadores de las medias poblacionales porque coinciden con el valor de la media poblacional en lugar de subestimarla o sobreestimarla de manera sistemática. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 17, distribución muestral de la proporción. En el ejemplo 4 se seleccionaron al azar 3 hogares que tienen 2, 3 y 10 integrantes. Como en el ejemplo 4,
Considere que los valores 2, 3 y 10 constituyen una población y suponga que se eligen al azar y con reemplazo muestras de tamaño n. Construya una tabla de distribución de probabilidad que describa la distribución muestral de proporción de números impares cuando se seleccionen al azar muestras de tamaño n. 5, 2. La media de las poblaciones muestrales es igual a la proporción de números impares en la población. Perdón. La proporción de números impares para 0 nos da una probabilidad de 4 sobre 9. Para 0.5 nos da una probabilidad de 4 sobre 9 y para 1 nos da una probabilidad de 1 sobre 9. ¿Las proporciones muestrales coinciden con el valor de la proporción poblacional? Sí. ¿Y la proporción muestral es un buen estimador de la proporción poblacional? Sí. La proporción de números impares en la población es de 1 sobre 3 y las proporciones muestrales también tienen una media de 1 sobre 3. Por eso coinciden. En el ejercicio número 13, subtema 6.5, teorema del límite central, nos dice presión sanguínea. La presión sanguínea sistólica de mujeres entre 18 y 24 años se distribuye normalmente con una media de 114.8 y una desviación estándar de 13.1 según datos de la National Health Survey. La hipertensión suele definirse como una presión sistólica mayor que 140. Y el inciso A nos dice, si se selecciona al azar a una mujer de entre 18 y 24 años, calcule la probabilidad de que su presión sistólica sea mayor que 140. Aquí está la respuesta, es 0.0274. En Minitab, bueno, más exactos es 0.0272. Entonces, en Minitab, de la misma manera que hemos hecho los ejercicios recientes, en distribución gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, distribución normal, capturamos la media, la desviación estándar, son datos que nos está dando el ejercicio, 114.8, 13.1. En el área sombreada tenemos que el valor de X va a ser 140. Aquí vamos a compararlo contra 140 y necesitamos que sea mayor, por eso dejamos así seleccionada la cola derecha y damos a aceptar. Por eso es que nos arrojó ese resultado. El inciso B dice, si se selecciona al azar 4 mujeres del mismo rango de edad, calcule la probabilidad de que su presión sistólica sea mayor de 140 y la probabilidad de que sea mayor es de 0.0001. Considerando que el inciso B incluye un tamaño de muestra no mayor que 30, porque se puede utilizar el teorema del límite central. La respuesta es que como la población
original se distribuye normalmente. La distribución muestral de las medias muestrales tendrá una distribución normal para cualquier tamaño de muestra. Que aquí no importa el tamaño de la muestra. El inciso D. Si un médico recibe un reporte que afirma que 4 mujeres tienen una presión sistólica media menor que 140, puede concluir que ninguna de las mujeres es hipertensa con una presión sanguínea mayor de 140. No. ¿Por qué? Porque la media puede ser menor que 140 mientras que los valores individuales son mayores de 140. En capítulo 6, subtema 6.6, distribución normal como aproximación de la distribución binomial. El ejercicio 24 es sobre contratación de empleados. Existe una probabilidad del 80% de que un empleador potencial verifique los antecedentes educativos de un aspirante a empleo. Según datos de este estudio, para 100 aspirantes a empleo seleccionados al azar, calcule la probabilidad de que el empleador verifique los antecedentes educativos de exactamente 85 de ellos. Nos vamos a gráfica. Gráfica de distribución de probabilidad. Elegimos ver probabilidad. Aceptar. Elegimos binomial. Número de ensayos. Aquí dice que son 100 aspirantes. Y la probabilidad del evento es 80%. Y en la pestaña de área sombreada vamos a dar un valor X. De los 100 queremos que 85 de ellos. Entonces damos a aceptar. Y aquí está la probabilidad. 0.1285. Al siguiente es donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Y si nos pregunta también si es probable que el grupo de 200 voluntarios sea suficiente. Ok, nos vamos a Minitab. Y nuevamente a gráfica. Y gráfica de distribución de probabilidad. Ver probabilidad. Y
Aquí tenemos una muestra de 200 con el 6%. 200.06 en el área sombreada. Vamos a dar el valor de 10 para X, que al menos 10. Y damos a aceptar. Y así es como obtuvimos el resultado de esta gráfica. Y nos dice que si es probable que el grupo de 200 voluntarios sea suficiente. Pues es una probabilidad alta, pero sería mejor aumentar el grupo de 200 para que de igual manera para el ejercicio número 29 del mismo capítulo 6 del subtema 6.6 distribución normal como aproximación de la distribución binomial, dice fármaco que reduce el colesterol. La probabilidad de que una persona que no recibe algún tratamiento tenga síntomas de gripe es de 0.019. En un ensayo clínico de Lipitor, un fármaco común utilizado para bajar los niveles de colesterol, 863 pacientes recibieron un tratamiento con tabletas de 10 miligramos y 19 de estos pacientes experimentaron síntomas de gripe. Suponiendo que estas tabletas no influyen en los síntomas de gripe, estimen la probabilidad de que al menos 19 de las 863 personas experimenten tales síntomas. En Minitab nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad y elegimos binomial. Para el número de ensayos capturamos 863 y la probabilidad es de 0.19. En área sombreada damos el valor de X19 y aceptamos. Entonces la respuesta es esta, 0.2900. ¿Y qué sugieren estos resultados? Pues, pues no, parece que los usuarios de Lipitor no tienen más probabilidad de sufrir síntomas de gripe. Para el ejercicio número 17 del capítulo 6, subtema 6.7, evaluación de la normalidad, nos dice que es sobre comparación de conjuntos de datos con las estaturas y los niveles de colesterol de mujeres listados en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Analice los dos conjuntos de datos y determine si cada uno de ellos parece provenir de una población distribuida de manera normal. Compare los resultados y dé una posible explicación para cualquier diferencia notoria entre las dos distribuciones. Bueno, el conjunto de datos al que hace referencia está en nuestro libro de estadística. Aquí está, es un conjunto de datos con diferentes variables para mediciones. Nos pide utilizar la estatura y el colesterol. En Minitab capturé la mitad de estos datos, no todo listado por cuestiones de tiempo, pero
podemos trabajar con estos que están capturados. Entonces, nos vamos a estadística básica, y hasta abajo del listado viene prueba de normalidad. Damos clic y seleccionamos la variable estatura, dejamos así la preselección que nos aparece por default, que es Anderson Darling, y damos a aceptar. Aquí nos arroja la gráfica, que es la que agregué a nuestro slide, y ahora vamos a realizar la de la siguiente columna. Damos control E y cambiamos la variable a colesterol y damos a aceptar. Okay. Vamos a agregarla a nuestro slide. Bueno, ahí están ambas gráficas, y pues la gráfica de la estatura parece apreciarse de una manera normal. Los puntos tienden a formar o a pegarse a la línea, y en la gráfica de colesterol se distribuyen de una manera muy diferente. Y bueno, esto, si tomamos en cuenta que los niveles de colesterol se ven afectados por el tipo de alimentación y dieta, pues esto ya es muy variable entre cada mujer. Entonces, por esto, esta distribución no es normal. Ok, para el ejercicio número 19 de este subtema, evaluación de la normalidad, del capítulo 6, es sobre construcción de gráficas cuantilares normales. Dice: utilice los valores indicados e identifique las puntuaciones Z correspondientes que se emplean para una gráfica cuantilar normal. Después construya la gráfica y determine si los datos parecen provenir de una población con distribución normal. Llenita. Ya tomé en cuenta los datos que me da el ejercicio, y en gráfica y gráfica de probabilidad elegí individual, y la variable es distancia, y aceptar. Así es como me arroja esta gráfica, y aquí las líneas exteriores son los límites. Ningún punto se sale de esos límites, y entonces se puede decir que es normal. Y aquí están ya los valores Z para cada uno de estos valores. Menos 128, menos 0,52, 0, 0,52 y 1,28. Porque tiene esta forma como de espejo.